En el nombre de Jesús le damos a usted la bienvenida en este día y queremos pedirle al Señor por sus necesidades y también por las súplicas. Tenemos un cúmulo de peticiones, hermanos que han enfermado, hermanos que han solicitado que oremos por ellos, y lo vamos a hacer en esta oportunidad juntamente con usted. Aunque no tengamos su solicitud, si usted está necesitado de que se ore por usted, tenga confianza y tenga fe, que también su petición la vamos a poner delante del Señor, porque Él ya lo conoce. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta oportunidad, Señor, por todo tu pueblo que está confiando en ti. Aquellos que, Señor, tal vez han perdido la confianza, están desesperados, pero tú les has recordado que todavía te tienen a ti. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias por las familias que han solicitado, Señor, que elevemos a ti esas peticiones, y por razones de tiempo y por privacidad, Señor, solamente las ponemos delante de ti. Tú ya las conoces, Señor, y que cada uno tenga la confianza de que tú las escuchas y vas a responder, Señor, en tu tiempo y en tu momento, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta oportunidad. Amén. Continuaremos hablando en el primer libro de los Reyes, porque tienen abundancia de enseñanza para nosotros, y vamos a ubicarnos siempre en el mismo capítulo, primer libro de Reyes, en su capítulo número 18. En el versículo número 36 dice la palabra en el nombre de Cristo Jesús: y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, ya el sacrificio de la tarde era el último sacrificio, ya iba a terminar el día, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo. Mire con qué humildad, y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. ¿Cuál era el propósito de esta oración? ¿Cuál era el propósito de reunir a toda aquella multitud de gente que estaba este día? ¿Será que Elías estaba queriendo que lo reconocieran como profeta? ¿Será que Elías estaba proponiendo que el pueblo le admirara? No, ninguna situación de estas. Elías estaba el propósito. ¿Cuál era el propósito de este hombre? El propósito era exaltar a Dios, y que fuera Dios que diera testimonio de él. Que Dios diera testimonio, porque la palabra dice que el que debe de dar testimonio de nosotros es el Señor. Porque, por ejemplo, dice que Dios dio testimonio. ¿De quiénes? De todos aquellos héroes de la fe. Dio testimonio de Abraham, dio testimonio de Isaac y dio testimonio de Jacob. Dios. Porque allá en el libro de Éxodo, Dios dice a Moisés a través de la zarza: yo soy el Dios de tu padre Abraham, yo soy el Dios de tu padre Isaac y soy el Dios de Jacob. Y también, como quien dice, quiero ser tu Dios, un Dios que testifica de sus hijos. Qué maravilloso es cuando usted tiene un buen hijo, o no hablemos de bueno, hablemos un hijo correcto. Creo que esa es la palabra, porque si digo, utilizo la palabra bueno, me examina la Biblia y me reprueba, porque dice que no hay uno solo bueno.
Pero hablemos de una persona correcta, su hijo. ¿Cómo se siente cuando su hijo es correcto delante de las autoridades, delante de las personas mayores, delante de los padres? Una persona se siente agradecida, se siente realmente bendecida. Y entonces Elías estaba haciendo todo esto porque quería que Dios diera testimonio de él. ¿Y cómo iba a dar testimonio Elías de él? Dios de Elías, porque Elías andaba diciendo que Dios era su Dios. Elías andaba exaltando el nombre del Señor. Elías no hizo aquel altar y lo limpió y le echó agua, abrió una zanja muy profunda y la echó agua y agua sobre las piedras como para decir, jaja, ahora van a conocer quién es Elías. No, no lo hizo para eso, lo hizo para exaltar, para glorificar el nombre del Señor. Esto cuesta mucho reconocerlo, que el que hace todas las cosas es el Señor, que nosotros los hombres somos un vaso. Mire, el vaso, por muy bonito que sea, si no tiene agua no sirve. El vaso es solamente para prestar un servicio. Yo no sé todavía de alguna persona que duerma con un vaso, que lo exalte, que lo ponga en un lugar. No, es solamente algo que se utiliza. Y entonces Elías estaba precisamente enfocado, embebido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las personas que conocen al Señor tienen esa bendición, que jamás van a dejar que la gente los exalte, que la gente los admire, que la gente los cargue. Eso hay mucha gente en el mundo, eso, digamos, los ídolos de la gente. Cuando hablo de ídolos, no hablo de los ídolos mudos, sino hablo de los ídolos de carne y hueso. Hoy tenemos nuestro cantante favorito, nuestro futbolista favorito, nuestro maratonista favorito, nuestro basquetbolista favorito, nuestro boxeador favorito, nuestro luchador favorito. Y nosotros los exaltamos y somos capaces de cargarlos a ellos. Pero Elías no era así. Elías era un hombre que hablaba del Señor y después de que llovió, Elías seguro dijo, bueno, yo soy el gran Elías. Ya vieron que oré y no mandó lluvia a Dios porque somos bien amigos con Dios y solo cuando yo hablo Dios responde. No, Elías hizo lo que Dios le dijo. El propósito de este profeta era exaltar el nombre del Señor. Y qué lindo es el Evangelio, porque nos lo ha dejado el Señor. Nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a la luz, a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Las virtudes del Señor. Dios nos libre y Dios nos guarde de la jactancia, mire, queremos a veces aparecer, por eso nos andamos peleando nosotros por los nombres. Mi apóstol es más grande, pues aquí en la Biblia se peleaban. Unos decían que eran de Apolos, otros decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Pedro. Se estaban peleando. Entonces Pablo tiene que arreglar todo esto, pero mire qué lindo es porque este hombre lo que quería era que el pueblo se volviera al Señor, como usted y yo que tenemos que volvernos al Señor. Hagamos un autoexamen de nuestra vida. El Evangelio no es para mandar gente, pero tampoco vamos a permitir que el que se cree más grandote humille al más pequeño. Mejor que esa gente busque su lugar, pero que nos deje a nosotros tranquilos, adorando, alabando y glorificando el nombre del Señor. Al Señor llega gente que no sabe leer,
Pero el que sabe, el que tiene una profesión, no lo puede humillar. ¿Por qué razón? Porque por el mismo camino han entrado los dos, el camino de la humillación, reconociéndose pecador y que tienen la necesidad del Dios del cielo. Y entonces ahora Elías estaba aquí orando al Señor, que se sepa hoy que tú eres Dios, que se sepa en este momento, Señor de los cielos, de la tierra, del mar y todo lo que hay en el universo, que tú eres Dios, que para ti, Señor, esto que está ocurriendo, Señor, tú en un momento, tú puedes mandar un viento, tú puedes soplar sobre la tierra, tú puedes hacer algo y llevarte esta pandemia, Señor, que está acabando con las personas, Padre, si tan solo nos volviéramos de todo corazón a ti, los que ya te conocemos, Señor, que podamos honrarte en esta tierra, y el que no te conoce, Señor del cielo, pues que te llegue a conocer. Pero hoy nos ufanamos, queremos sacar pecho porque ayuna aquel y tú no puedes ayunar. Queremos sacar pecho porque aquel ora bien y tú no puedes orar. Queremos sacar pecho porque aquel sí sabe leer bien la palabra y yo tartamudeo a leer todo esto. Esto no es del Señor. Por eso Elías, el pueblo se había corrompido, el pueblo había tomado la idolatría, y entonces Elías le tocaba que ejecutar el último turno e invocar a Dios. Y le dijo que el Dios que ponga el fuego en el altar, ese es el verdadero. Por eso el fuego no lo pueden poner hombres, lo pone el Señor, y lo que necesitamos es ese fuego que entra en nuestro cuerpo, que nos cambia, que nos hace llorar, que nos hace gritar, que nos hace levantar nuestras manos. Y la gente dirá: ¿por qué levantan sus manos? Porque la presencia del Dios del cielo, a través del poder del Espíritu Santo, te está provocando a todo ello. Y Elías estaba bajo esa posición. Que sepan que yo soy tu siervo, y que sepan que tú eres el Dios de Abraham, que tú eres el Dios de Isaac, y que tú eres el Dios de Jacob. Y yo, de último, que también sepan que eres mi Dios, y que yo no soy un profeta, y que yo no soy un apóstol, y que yo no soy un pastor, y que yo no soy un evangelista, mucho menos un maestro. Que sepan que yo soy tu siervo. Que sepan que yo soy el que te hago los mandados. Que sepan, Señor, que yo soy el que hace lo que tú quieres que haga. Ese es el siervo del Señor. Y entonces, oiga, que sepan que yo soy tu siervo, y que todo lo que hice es por palabra tuya, no porque se me ocurrió. Reparó las piedras, agarró, ¿por qué no buscó otras? No, agarró aquellas piedras, restauró el altar, lo preparó, cortó en pedazos ahí el animalito que sacrificaban y lo puso, y ahí estaba Elías esperando su turno. No dijo: ahorita es mi turno. No, tú tienes que aprender a esperar que venga la palabra del Señor, a esperar para salir, porque el evangelio no es tuyo ni es mío, es del Señor. Él es el dueño del evangelio y ha enviado su Santo Espíritu y a Señor Jesucristo para salvación de hombres que quieran servirle, que quieran glorificarle, que quieran hacer caso. Y entonces dice que sepan que yo soy tu siervo, y que he hecho todas estas cosas porque tú me dijiste, por palabra tuya. ¿Qué quiere decir eso? Que platicaban. Por eso qué lindo es aquel canto. Dice que si tú hablas con Dios, dice, ¿verdad? Necesitamos nosotros hablar con el Señor, porque cuando no hablamos con Dios, entonces nos entra desesperación, nos entra temor, nos entran espíritus. Pero cuando hablamos con el Señor, sabremos que Dios tiene en sus manos
toda nuestra vida y todas nuestras cosas. Y entonces, ¿cuál era el propósito de esto que decía este profeta? El propósito era exaltar a Dios. ¿Cuál es el propósito de que Dios te haya salvado? ¿Cuál es el propósito de que me haya salvado el Señor? El propósito no es hacerme un gran hombre. El propósito no es que yo sea iluminado. El propósito es que yo pueda exaltar el nombre del Señor. Pero para exaltar el nombre del Señor yo tengo que tener comunión, yo tengo que tener intimidad, yo tengo que conocerlo. No he visto a Dios, pero lo he conocido a través de la palabra. He conocido y he tenido muchas experiencias en todos estos 35 años que tengo de ser cristiano. He tenido muchas experiencias con el Señor. Pero es Él el que ha hecho las cosas cuando ya no he podido, cuando he menguado, cuando muchas veces me he debilitado de tal manera que digo, ya no sigo, ya no quiero seguir, no quiero seguir. Y entonces viene el Señor y me fortalece. Y entonces ahora yo puedo decir, como dijo el salmista, el gozo del Señor mi fortaleza es. Y entonces te entra una nueva vida, te entra una nueva fuerza y dices, sigo adelante. Porque no es para que te abrace el hombre, no es para que te exalte el hombre, sino es para la gloria y para la honra de Dios. El propósito era exaltar a Dios y que la gente supiera que él servía para dar testimonio, que Elías servía para dar testimonio de Dios. Y entonces viene en el versículo 37 y le dice, respóndeme. Pero esta era una súplica. Como no era un show que he visto muchos, en donde el hombre se pone sus mejores galas, porque es para que lo miren. Y va a ser que baje y descienda el poder de Dios el día que el hombre escogió, el día que el hombre dijo, todo lo contrario a lo que estamos viendo. Elías viene y dice, respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios, y que has hecho volver sus corazones. ¿Cuál era el propósito de Elías? El propósito de Elías era que este pueblo volvieran a su primer amor. Ya no pide nada terreno, solo que el Señor sea amado. Porque si tú no tienes el amor de Dios, tú no haces caso, tú no puedes obedecer a esta palabra. Y entonces este era el propósito de Elías, que aquel pueblo que había perdido, cuando usted o cuando yo, hablemos en plural, cuando nosotros perdemos nuestro primer amor, estamos pendientes de las cosas que suceden en el mundo, en otros lados. Ejemplo, los deportes. Cuando perdemos, estamos más interesados en las cosas de aquí de la tierra, quién ganó tal competencia, quién se sacó el número de la lotería, qué está pasando. Cuando perdemos, pero cuando nosotros conservamos, cuando nosotros luchamos por ese primer amor, queremos saber de las cosas maravillosas del cielo. Por eso hay gente que le anda diciendo a uno, no sabe lo que pasó. No, ¿qué fue lo que pasó? Tal cosa, tal accidente, tal situación pasó en tal país. No, nosotros queremos conocer de las cosas del cielo, y esa era la intención que tenía el profeta. Y decía, entonces Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Dios, eres Dios y que has hecho volver sus corazones, que volvieran a aquel primer amor, que volvieran a aquel fuego, porque esto es lo que se pierde, ese fuego, ese amor tan maravilloso. La iglesia, por ejemplo, de Éfeso, fue una iglesia abnegada, fue una iglesia que durante 4 años el apóstol Pablo les estuvo enseñando y se enamoraron del Señor. Pero al final
La iglesia de Éfeso fue una iglesia que dejó su primer amor. Porque ahí en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 4, mire, perdieron la pasión, perdieron el fervor y se enfriaron. Hay mucho cristiano que se ha enfriado. Por eso hablaba en cierto día que llevas tu celular, ni siquiera lo apagas porque estás pendiente cuando estás glorificando a Dios de quién te llama. Se habían enfriado en cuanto a su amor. En Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, al servidor le habla el Señor: yo conozco tus obras. Yo conozco que tú has aprendido a identificar a los que dicen ser judíos y no lo son. Yo conozco que tú no puedes soportar a los falsos apóstoles. Yo conozco tu perseverancia, yo conozco que has trabajado arduamente, yo conozco que tienes doctrina, yo conozco que tú tienes conocimiento ahora, pero tengo esto contra ti. Claro, se lo está diciendo con un gran amor. Tengo esto contra ti, que has perdido tu primer amor. ¿Cómo sería un hogar en donde te dice uno de los cónyuges: mire, yo a usted ya no lo amo, pero le voy a dar de comer, le voy a tener su ropa planchada, oye, no tenga pena, pero yo a usted ya no lo amo? Eso fue lo que pasó con la iglesia de Éfeso. Mire, habían perdido su pasión, habían perdido ese fervor y entonces se enfriaron. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Cuál es la demanda a la primera iglesia en Apocalipsis? Vuelve a tu primer amor. Y lo mismo ocurrió con Israel. Jeremías capítulo número 2. El Señor le demanda al pueblo de Israel que le dijo, le dice el Señor, se lo voy a leer para ser más exactos. Y entonces, oiga lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice: y vino a mí la palabra del Señor, oiga, como trompeta, vino a Jeremías. Mire, porque Dios les va a demostrar a ellos, a su pueblo, los pecados en forma de reprensión, a fin de que puedan ser atraídos. ¿A qué? Al arrepentimiento. Si no, Dios no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos se vuelvan al arrepentimiento. Y entonces viene acá y dice: vino palabra del Señor a mí diciendo. La palabra de un marido. Ve y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice el Señor, de ti recuerdo el cariño de tu juventud. Mire, el cariño de novia, el cariño de una recién casada, el amor de tu desposorio. Porque Dios no les ofreció nada. Dios lo único que les ofreció es hacerla su especial tesoro. De cuando me seguías en el desierto, que no le importaba el calor, que no le importaba el frío, que cuando caminaba por el desierto no te hizo falta nada, le dijo el Señor. No te hizo falta comida. Cuando tú caminabas y el sol estaba abrasador, yo mandaba una nube para cubrirte. Y en la noche, cuando era extremadamente frío el desierto, porque así son los desiertos, yo levantaba una columna de fuego. Eso era lo que yo decía. Mira, cuando tú parecías una novia profundamente enamorada de mí, cuando me seguías por tierra no sembrada, mire, donde no había nada, donde no había centros comerciales, donde no había alimento, pero ahí iba aquella novia siguiendo al novio, o aquella esposa siguiendo al esposo. Ella no se preocupaba y de dónde va a sacar comida, sino que ella se sentaba a la mesa y ahí estaba la comida, porque durante 40 años Dios les proveyó alimento. Y como llenaba su corazón, no estaban pensando en el día del cariño, ni en el día de la madre, ni en qué me van a regalar, porque Dios
era su especial tesoro. Pero eso se perdió. Todo eso se perdió. Por eso la demanda de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Santo era Israel para el Señor. Dios guarde, apartado. Primicias de su cosecha. Mire, qué lindo, mire. Eran puestas las primicias, ¿dónde las ponían? Aparte. Las primicias no era para cualquiera. Las primicias era para el gobernante, eran para el rey. ¿Y quién era el gobernante? ¿Quién era el rey? Jehová de los ejércitos. Para él eran las primicias, mire, puestas aparte como sagradas. Esto es para el Señor. Y le llevaban a él las primicias, pero después cambiaron. Y dijimos, démosle ese animalito choco al Señor. Al fin y al cabo ese se va a morir. Llevémoselo al Señor. Ahí miren qué hace. Así como a veces nosotros damos lo último de nuestra fuerza. Y muchas veces estamos en un culto durmiéndonos. Es más agradable ver la televisión que ver a un tipo así como yo, y sobre todo hablándole de la palabra del Señor y exhortándolo. Hay buenos programas en la televisión, el entretenimiento es tremendamente hoy tan grande que nos entretiene a nosotros. Usted y yo ya no necesitamos ser entretenidos. Usted y yo queremos realmente disfrutar de este evangelio. Oiga, y dice, todos los que comían de ella se hacían culpables. Porque hubo gente que se robó hasta el arca del pacto. ¿Y sabe qué pasó? Se enfermaron. Le salieron granos, le salieron forúnculos. Inmediatamente fueron a devuelvan el arca, dijeron, y se la llevaron de regreso al Señor, porque los que comían, santo era Israel para el Señor, primicias de sus cosechas. Todos los que comían de ella se hacían culpables, el mal venía sobre ellos, declara el Señor. Y entonces dice, qué injusticia hallaron vuestros padres para que se alejaran de mí. Qué malo te hizo el Señor, mujer, qué malo te hizo el Señor, varón. No, fíjese que a mí el pastor me quitó la mujer. Fue el pastor, no fue Dios. Dios no hizo nada malo. Dios te agarró borracho, Dios te agarró ladrón, Dios te agarró prostituta, y somos los que más alegamos cuando estamos adentro. Por favor, por el amor de Dios. Por eso decía, oigan palabra del Señor, casa de Jacob. Oiga, ya no les dijo Israel, ya no les dijo Jesurún, casa de Jacob. ¿Qué estaba diciendo? Ustedes eran engañadores, ustedes eran tramposos, ustedes eran estafadores. Tal vez me está oyendo gente que tiene grandes deudas y no las paga. Pero el Señor le está hablando que se vuelvan a Él. Dios te va a dar los recursos, Dios te va a ayudar. Oigan la palabra del Señor, casa de Jacob, y todas las familias de las casas de Israel. Así dice el Señor. Yo no traté mal a tus antepasados. Yo no traté mal a tus padres. ¿Qué injusticia hallaron en mí vuestros padres? Vayan y pregúntenles, ¿qué injusticia? Yo los sostuve durante 40 años en el desierto, y si no entraron a Canaán ellos, solamente 2, Josué y Caleb, fue por su desobediencia. ¿Qué injusticia hallaron en mí vuestros padres para que se alejaran de mí, para que se buscaran un amante? Oh, ojalá pudiéramos quedarnos nosotros sin el evangelio, si pudiéramos quedar. No. ¿Quién es el amante? Puede ser tu trabajo, puede ser el dinero, puede ser el deporte, puede ser lo que te ha alejado del Señor, tus amigos, tu familia. Por eso el Señor dice, mira, dice, qué injusticia hallaron en mí vuestros padres para que se alejaran de mí. Anduvieron tras lo vano y se hicieron vanos. Y entonces adoraron un objeto como este vaso. Lo adoraron a los Baales, a las aceras. Todo el pleito de Dios con Israel, si lo puedo llamar así, fue para que se volvieran a Él.
porque Dios no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos vuelvan al pleno arrepentimiento. Si tan solo nos arrepintiéramos, este mal se iría como vino. Este mal no lo mandó Dios, este lo trajo el diablo. Este lo trajo el diablo. Pero Dios puede soplar sobre esto y llevárselo hasta donde no haya memoria. Que el Señor te bendiga grandemente. Espero verme contigo en otra oportunidad pronto. Y por lo tanto, seguiremos orando por tu vida. Seguiremos clamando, seguiremos llevando la palabra del Señor. Damos gracias al Dios del cielo por la familia Carrillo, que su nietecito, el hijito de uno de ellos, salió bien de una intervención quirúrgica. Dios los bendiga, hermanos, y gócense. Amén y amén.